Bendiciones con todos. Tema 234, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la pregunta del pago del tributo a César, parte 2. Y utilizamos Mateo capítulo 22, versículo del 15 al 22, que dice lo siguiente. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. La pregunta maliciosa. Aquí encontramos una pregunta bien planeada que pretendía hacer caer a Jesucristo en una trampa. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? La pregunta estaba tan bien elaborada que era una trampa perfecta. Ellos le preguntaron si era lícito dar tributo a César o no, ya que para esta época Israel estaba bajo la corrupción y ocupación romana, y era una obligación que todo hombre y mujer mayor de 14 años pagaran un tributo en dinero al César. El término César fue acuñado como un título de realeza otorgado a los emperadores romanos en honor a Julio César. Y para este tiempo lo más seguro era que Tiberio César fuera el emperador, de tal forma que en el denario, la moneda romana, en el anverso de la moneda estaba la inscripción Tiberio César Augusto, mientras que en el reverso de la moneda decía sumo sacerdote. Así que todas las naciones sometidas al imperio romano tenían que pagar el impuesto al emperador. Y he aquí la trampa de estos hombres. Si Jesús respondía que no era lícito, entonces los herodianos que apoyaban el reinado de Herodes bajo el auspicio romano lo podían incriminar delante de las autoridades como un rebelde sedicioso que no quería someterse al emperador. Pero si decía que sí era lícito dar tributo a César, entonces los fariseos podían acusarlo de traidor a la nación, ya que estaba apoyando a los gentiles y, por tanto, no era el Mesías. Esta era la trampa que estos hombres le tendieron a Jesús. Pero como veremos, les responderá con gran sabiduría y majestuosidad. La respuesta de Jesús: no cabe duda de que Jesús supo responder a las más diabólicas y astutas preguntas que sus enemigos le realizaron, dejando ver así su infinita sabiduría. Ya en este evangelio vimos cómo les respondió a los fariseos cuando le preguntaron qué implicaba una respuesta que podía ser usada en su contra. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 21, versículo 23 al 27. Escuche. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos.
Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. También recordamos el incidente con la mujer encontrada en el acto del adulterio que fue llevada a Jesucristo. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 8, versículos del 3 al 9. Escuche. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniendo en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrearla a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús sabía que sus intenciones al hacerle esta pregunta eran malignas y por eso les dice que son unos hipócritas. Les dijo, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ahora, para responderles, les hace primero otra pregunta que prácticamente respondería a la primera que ellos le hicieron. Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Obviamente la inscripción era de la persona a quien le pertenecía la moneda. Y por tanto, si le pertenecía a él, se le tenía que devolver. Y así como la moneda era de un hombre de esta tierra, así hay cosas que son exclusivas de Dios y si las tenemos que dar únicamente a él. Y de allí que dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. De esto podemos aprender dos cosas. La primera es que Jesús estaba ratificando que como judíos debían someterse a las leyes del gobierno actual, aunque este no era del todo justo, y en función de ello cada uno tenía que pagar sus tributos a él. Pero en la Biblia queda claro que Dios es quien pone y quita reyes. Miren lo que dice Daniel capítulo 2, versículo del 20 al 21. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Por ello se esperaba que nosotros los cristianos nos sometamos a las autoridades existentes, ya que Dios las ha constituido para bienestar del pueblo. Miren lo que dice Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Los cristianos estamos obligados a obedecer las leyes de los gobiernos, siempre y cuando éstas no vayan en contra de las leyes divinas establecidas por Dios. Escuche lo que dice Hechos capítulo 4, versículo del 18 al 20. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. De esta forma, aunque los judíos se encontraban gobernados por un imperio impío, Jesús les exhorta a que pagaran sus impuestos y tributos y que le deseasen
diesen a César la parte que le correspondía. En segundo lugar, Jesús enseñó que, así como el hombre tenía que sujetarse a los gobiernos humanos, aún más tenía que hacerlo con el gobierno divino y darle a Dios la parte que le corresponde. Nuestras vidas le pertenecen a Dios y Él merece todo. Por ello, debemos entregarnos completamente a su voluntad, dándoles el primer lugar. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros podemos llegar a tener nuestros compromisos en este mundo, compromisos familiares, laborales o con el gobierno o personales, pero sobre todo ello Dios tiene su parte y esta parte no debe olvidarse. Esta respuesta maravilló a la gente y dejó a sus enemigos sin palabra. Dice el texto, oyendo esto, se maravillaron y dejándolo se fueron. Qué maravillosa que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Cómo con sabiduría le contesta el Señor a estos que le tienen una trampa. Cómo la palabra de Dios es clara para desbaratar toda argucia, toda trampa del enemigo de Satanás, toda argucia, todo invento humano. Ella dice que desnuda todas las cosas, son descubiertas todas las cosas. Entonces tenemos que venir a la palabra de Dios, venir a estudiarla, meditarla día y noche. Josué tenía que liberar a toda la tierra de Canaán de gente pagana. Y Dios le da la responsabilidad a él. Pero dice, para que tú puedas hacer eso, tienes que meditar en la palabra de día y de noche. ¿Y sabe qué, Josué logró hacer esa tarea? Porque seguramente se dedicó tiempo a meditar en la palabra de día y de noche y por eso tuvo éxito. Hagamos lo mismo nosotros. Meditemos en la palabra del Señor, que es la enseñanza para construir nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, gracias por los amigos, por la familia, gracias por todo lo maravilloso, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo la palabra de Dios. Y les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.